Efesios 4, 12. Dice, a ver, ¿quién lo lee? A fin de... A fin de perfeccionar a los santos. Está hablando de dones, son los dones que Dios utilizó para establecer la iglesia, son diferentes a los dones de Corintios o a los dones de Romanos, porque estos son hombres que Dios dotó para establecer la iglesia. Y cuando Dios colocó a estos hombres, por eso habla de apóstoles y demás, y hay gente que lo saca de contexto y quiere tener un apostológico porque no leen el contexto, pero cuando Dios colocó un evangelista, lo hizo para que ese evangelista forme evangelistas. Cuando Dios coloca un maestro, lo hace para que el maestro forme maestros. Es cierto, los maestros tienen que enseñar, los evangelistas tienen que evangelizar, pero la regla aquí es capacitar a los santos. La palabra capacitar es la palabra equipar, o sea, formar. Me acuerdo cuando me tocó el servicio militar en Argentina era obligatorio, a los 17 años te sorteaban y a los 18 casi justo ibas. Me daban un uniforme, me daban armas, pero me tenían que enseñar a usarlas. Si no te enseñaban a usarlas, no estabas capacitado. Lo mismo pasa con nosotros. La persona recibe a Jesús y la persona que recibe a Jesús tiene que ser discipulada. De hecho, todos nosotros, acuérdense, tenemos que tener un discípulo. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Por qué habla de perfeccionar? La palabra perfeccionar no habla de impecabilidad, sino de madurez, Cuando pensamos en madurez, yo tengo que llevar a las personas a ser tan maduras como yo lo soy. Y ese es el desafío. Ahora, esto lo leímos la última vez. ¿Quién lo lee en voz alta? A ver. El talento es una frase de Maxwell que está acá. El talento es un don, pero el carácter es una elección. El talento es un don, el carácter es una elección. Cuando yo pienso en capacitar personas para que hagan el ministerio, ¿con qué los perfecciono? ¿Con libros? Esto posiblemente un día será un libro, por ahora son apuntes. Pero esto por ahora es un libro más. Lo único que perfecciona a la gente y la lleva a tener el carácter de Cristo es que nosotros les enseñemos lo que hemos aprendido de Jesús. Dice el apóstol, lo que oíste de mí, esto enseña. Entonces, si nosotros no tenemos un tiempo con la Biblia y un tiempo personal con Jesús, ¿qué vamos a formar? Nada. ¿Y qué tenemos que pensar? Mantener un carácter como el de Cristo. Esto puede ser fácil o puede ser difícil, depende de cada uno de nosotros y nuestra comunión. Yo personalmente, hace años que leo la Biblia todos los días y lo hago a la mañana y después me pongo metas para practicar. Pero una persona que no lee la Biblia nunca va a poder tener el carácter de Cristo. Es lo mismo que los matrimonios. Llega un momento en que dos personas pasan tanto tiempo juntas que se parecen en muchas cosas. Y lo primero que dice es, si el líder no es transformado por Cristo, entonces es muy difícil que otros sean influenciados por él. Usa la palabra influencia, que hoy la vamos a usar también en el culto. Pero acuérdense que hemos definido más de una vez influencia y todo lo que estamos aquí somos influenciados. Y una de las cosas que tenemos que tener cuidado cuando pensamos en liderazgo, todos traemos influencias de otro grupo, de otra iglesia, de otra denominación, ¿sí o no? Sí. Entonces, como el ejemplo que les contaba antes, quiero hacer lo que yo creo que es correcto y nada más. ¿Por qué? Porque traemos esa influencia. En una iglesia como la nuestra, que hay de diferentes grupos denominacionales y costumbres, imagínense si cada uno trayera su costumbre y creyera que eso es lo que hay que hacer. Hay algunas iglesias que tienen gobierno democrático. Cuando votaron la primera vez y aclamaron a Jesús, Hosana el que viene en el nombre del Señor. ¿Y qué pasó unos días después? Crucifíquenle. No necesariamente la democracia es mala, pero no siempre es buena. Entonces, ser un líder es ser transformado por Cristo. No vas a ser transformado por Cristo si no tenés un tiempo con la palabra de Dios. Por eso, ¿cuál es mi trabajo? Equipar a los santos.
Pero para equipar a los santos tengo que equiparme yo. Si yo no paso un tiempo preparándome, entonces es súper importante que cada uno, miren todos los que somos, miren si cada uno de nosotros daría nada más que el 10% del talento y los dones que tienen, Señor, úsalos. ¿Sabe todo lo que podríamos hacer? Lo segundo dice, el ministerio tiene que ser el resultado de la gracia de Dios trabajando en nosotros y a través de nosotros. ¿Qué dice Pablo? Que trabajó mucho, pero no él, sino la gracia de Dios a través de él. Está muy de moda decir ahora gente que se quema en el ministerio. Ayer hablaba con un empresario que me llamó para consultarme por un pastor que está agotado. Y él me decía, esto nos pasa a los empresarios también, porque a veces queremos hacer tanta plata que en lugar de trabajar 8 horas normalmente trabajamos 20 horas, dormimos 4 y cuando dormimos pensamos en qué puedo hacer para que mi negocio funcione mejor. Bueno, el ministerio tiene lugar cuando dejo de hacer lo que yo quiero hacer y empiezo a hacer lo que Dios quiere hacer a través mío. Por eso es la gracia de Dios conmigo y por eso cité. ¿Pablo trabajó mucho? Sí. ¿Se esforzó? Sí. Pero ¿cuál fue el secreto? Conoció a Dios y dejó que Dios trabaje a través de él. ¿Y cómo lo hizo? Con compañerismo diario. Y no vamos a avanzar mucho más, pero ¿quién lee la frase? Victoria privada precede a victoria pública. ¿Qué significa? Victoria privada precede a victoria pública. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que los demás van a ver y yo tengo la autoridad para decirle esto sí se puede. Ahora, cuando pienso en victoria privada, victoria pública, veo un poco el fracaso de muchos que son pura apariencia. En un momento, para saber si algo era sincero, se lo ponían al fuego. Si no quedaba nada, es porque no era sincero. ¿Qué pasaría si somos probados en este momento? Si nuestra fe es probada, tiene que ser genuina. Entonces, una victoria privada, ¿tenés un pecado que crees que no vas a poder dejar? Claro que podés dejarlo, porque no hay ningún pecado que sea mayor al que nosotros podamos soportar, porque fiel es Dios que nos da la salida. Entonces, puedo tener victoria entre diferentes tipos de pecado, hay vicios que voy a tener que dejar, pero cuando tengo una victoria privada, entonces voy a poder ayudar a otros. Nadie puede ayudar a alguien con tanta efectividad como alguien que pasó por ahí. Porque yo puedo hablar muchas veces por teoría, pero hablar por la experiencia puedo entender que sí se puede. Pero la victoria privada viene en comunión con Dios. Y 3 cosas básicas que ustedes no se van a cansar de escuchar decir. Lectura, oración, obediencia. Si lo hago al revés, obedezco, oro y a veces leo, no funciona. ¿Por qué? Porque tengo que leer para conocer a Dios. El conocer a Dios me va a llevar a orar y derramar mi corazón y eso me va a llevar a obedecer. De otra manera, es imposible. Y a menos que Cristo tenga el control de su corazón para que sea evidente su carácter, ¿qué carácter? Como el carácter de Cristo, porque así como Él es, somos nosotros en este mundo, no puede esperar ver a Cristo obrar a través de usted en ningún área. Es que me va mal en lo emocional, es que me va mal en lo económico. Cuando estoy en íntima comunión con Dios, no importa el problema que esté pasando, en todo voy a estar equilibrado. ¿Por qué? Porque estoy descansando en Dios. Si el líder no refleja a Cristo, no será una influencia. Y es cierto. Y esto es un desafío diario para cada uno de nosotros. Por la gracia de Dios, ayer había mujeres nuevas, te felicito, las trajiste vos, creo. Fabi. ¿Sí? ¿Trajiste visita ayer? Te felicito. Si esa gente vino es porque está viendo algo diferente. Ahora, ¿qué pasaría si ella trae visitas y mañana o pasado la ven hacer cualquier desastre?
esa visita pierde el entusiasmo. ¿Por qué? Mira lo que hizo y se dice cristiana. Es una responsabilidad. Un privilegio siempre acarrea una responsabilidad. Entonces, victoria privada es porque estoy en comunión con Dios. ¿Y qué va a pasar después? Voy a poder tener una victoria pública. Si bien nosotros no pensamos en la victoria como cuando gano algo, el tribunal de Cristo va a ser testigo y todos vamos a tener coronas para dejar a sus pies. ¿Cuántas coronas tenés hoy? Alguien me dijo, a mí no me importan las coronas. A mí sí, porque Dios me las promete y yo quiero muchas. Si Dios no me lo hubiera ofrecido, yo no trabajo para tener coronas, pero quiero lo que Dios me ofreció. Entonces, ¿cómo hago? Tengo que reflejar un carácter como el de Cristo. Y grábense ese versículo. Así como Él es, somos nosotros en este mundo. ¿Cómo es? Jesús influenció no con sus palabras, influenció con su vida. Y cuando soy influenciado con una vida, entonces mis palabras son escuchadas. Y eso es lo que necesitamos aprender a hacer, porque todos los que estamos acá somos líderes. No, pero es que a mí no me toca porque el líder somos líderes. ¿Por qué? El liderazgo es 360 grados. El liderazgo es una función, no es una posición. Vamos a orar y vamos a subir.